hermano masón Joel Gutiérrez Flores. Qué gusto que estás aquí nuevamente con nosotros. Es realmente, aparte del gusto, es un honor. No, cuál honor, Rafa. Apenas y lo alcanzamos a rozar. El honor es mío. Muchas Está gracias. con el muy Gracias. respetable gran maestro de esta Ah, muy hombre, no. respetable Con, gran con- logia, con que me ¿no? consideren ustedes amigo, ya me siento muy, muy elogiado. Mi querido Joel y amigos internautas, en esta emisión, que ya es la número 29 de la Cuarta Época, estamos completando una pequeña serie que hicimos sobre los medios de comunicación, sobre lo que generalmente se llamaba periodismo. Ahora ha cambiado un poquito las circunstancias, pero de esto estuvimos hablando. Y hemos platicado sobre la responsabilidad de ese gremio, el gremio de periodistas, con la sociedad que lo sostiene. Recordarás, mi querido Joel, que principiamos por definir a los medios y su papel en lo que sugeriste que llamáramos marketing político. Y nos planteamos en esa ocasión la pregunta de si los medios son comunicadores o mercaderes. Y pues esa por ahí fue la discusión, hablábamos de las capacidades económicas y los intereses económicos, etcétera. Luego tuvimos la presencia de nuestro querido amigo Eduardo del Castillo, quien además de ser nuestro amigo y quererlo mucho, pues es un periodista y escritor. Y a él le preguntamos, aprovechando su experiencia, si el periodismo mexicano podemos considerarlo como un motivo de orgullo o realmente podríamos pasar al punto de decir que es una vergüenza. Y sobre eso estuvimos platicando con Eduardo del Castillo. Después disfrutamos la grata presencia de nuestra querida amiga y hermana Rosalía Waun, linda chica a la que queremos mucho, la conocemos desde hace muchos años y es presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, que es un ramo muy especializado del periodismo. Y realmente nos hizo renacer la esperanza con un mensaje que al final fue un mensaje de ánimo para los jóvenes que se inician en pues, ese fantástico mundo de las cámaras y los micrófonos. Finalmente dijo, pues la esperanza de los jóvenes, tenemos una gran historia con los viejos periodistas, con los viejos locutores que nos han dado gloria, pero las nuevas generaciones son la esperanza y eso nos dio mucho, mucho gusto. Después de ella, rematamos preocupados por lo que consideramos nos relaciona, son unas relaciones en nuestra cortinilla de presentación pusimos las relaciones tormentosas entre el periodismo y el gobierno, entre el periodismo y los políticos. Y para ello invitamos a también querido hermano y amigo Edgar Valenzuela, que es un joven licenciado en ciencia política y con sus estudios, con su experiencia, nos compartió conocimientos muy valiosos, nos permitió entender que la razón de algunas campañas de odio y descalificación que llevan a cabo las grandes corporaciones televisivas y periodísticas, pues son parte de la época y de las condiciones actuales. Con eso fuimos redondeando nuestro tema del periodismo, de la comunicación y pues la política, porque nos importa mucho lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Estamos hablando de nuestro futuro inmediato y el futuro de las nuevas generaciones, Joel. Así que, pues ya con ese amplio panorama del asunto y con toda la información que nos dieron, hoy intentaremos sacar algunas conclusiones que nos permitan tomar conciencia de la situación en que nos encontramos. Estamos frente a ese fenómeno de las comunicaciones masivas, de las comunicaciones actuales. Y pues más o menos en esas circunstancias hemos pensado que sería interesante hacer este recordatorio y ver qué conclusiones tenemos. Con aquello del marketing político, Joel, creo que quedó muy bien delimitado lo que estamos platicando porque estamos iniciando o ya estamos inmersos en las campañas políticas que van a desembocar finalmente en un nuevo gobierno en nuestro país, nuevo presidente de la República y senadores, diputados, todo el legislativo. Lo mismo está ocurriendo paralelamente en los Estados Unidos, que es importantísimo por la gran relación que tenemos, la dependencia mutua. Y finalmente, porque estamos viviendo un momento, Joel, que a mí me parece inédito.
hay un enfrentamiento entre la prensa y el gobierno, entre la prensa y el presidente, que no se había visto. Nunca. El presidente con mucha frecuencia habla de que una situación similar se le presentó al presidente Francisco I. Madero, y esa situación desembocó finalmente en el horrible crimen, en el homicidio contra él. Actualmente las circunstancias son diferentes en ese sentido, pero el enfrentamiento a mí me parece que supera con mucho a lo que sufrió Madero. Entonces, Joel, ¿tú qué conclusiones o cómo has visto todo lo que nos platicaron nuestros amigos periodistas, locutores, escritores y políticos? Y políticos, efectivamente. Oye, es que Rafa, considero que fue muy nutrida de opiniones y muy fuertemente discutida el tema del periodismo. Y fíjate que no habíamos podido tocar ese tema particularmente. Y yo quisiera comenzar diciendo que ¿por qué lo tocamos? ¿Por qué tocamos ese tema? Porque precisamente nos estamos enfrentando a una verdadera crisis de información y de desinformación en estos momentos. Este lapso de tiempo en el que hemos estado inmersos en tratar de entender cómo se desarrolla el quehacer político, económico, social del país, y que se vaya a presentar ante un momento tan neurálgico como son las elecciones del próximo año, pues era obligado tocar el tema. Y como buenos masones, pues debemos tocar fibras sensibles de alguna manera, tocar el tema y poner sobre la mesa los puntos que estamos tratando, ¿no? Y entre una de las primeras cosas que a mí me alegró que gente de muy buena calidad pues haya compartido opiniones muy positivas, aún unas muy críticas, unas no tan positivas, y críticas en ese sentido que nos permiten entender el mejor quehacer político. Yo creo que esa es mi primera conclusión, que pudimos llevar a nuestra audiencia, a los que nos escuchan, a nuestros hermanos, profanos, amigos, invitados, podemos llevar tal vez opiniones que difícilmente se discuten en el quehacer cotidiano, ¿no? Difícilmente se ponen sobre la mesa la estructura y el financiamiento y el orden de cómo se informa, desinforma y censura la información, la comunicación en el país. Y yo creo que eso fue algo bien importante, ¿no? Nos falta mucho, yo creo que vamos a tener que seguir platicando del tema, ¿no? Yo hubiese querido poner hasta ejemplos. Mira, es que dijeron esto, pero dijeron lo otro, y la realidad es esta, ¿no? Pero yo creo que hemos sembrado una pequeña semilla para que la gente, nuestros hermanos, nosotros mismos, podamos empezar a ver que la información es tan valiosa, pero hay que saberla informar, ¿no? Hay que Claro. saberla decir objetivamente, como lo dijimos mucho. Mire, Joel, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues yo lo repito con mucha frecuencia. Lo que ocurre es muy importante porque pues nosotros como miembros de la sociedad que vivimos inmersos en toda la problemática nacional, pues somos en un momento testigos, pero creo que vamos mucho más allá de testigos. Realmente somos los sufrientes de la historia. Sí, por un lado, no tenemos el poder gubernamental que pudiera ayudarnos en algún momento a tomar decisiones o a influir de manera definitiva en la vida diaria. Y por el otro lado, pues no estamos en los medios de comunicación con el poder de los medios de comunicación para determinar qué decir y qué no decir. Entonces nosotros, mencionaba yo en alguna ocasión gráficamente, pues somos el jamón del sándwich, estamos en medio y en alguna medida nos sentimos nada más como testigos. Es decir, ahí vamos y pues que nos quejamos de esto y nos quejamos del otro en las pequeñas reuniones y en las reuniones de café y en las discusioncitas que tenemos de sobremesa, pues nos quejamos de una cosa o de otra. Algunas personas estamos a favor del gobierno actual del presidente López Obrador, pero algunos no. Entonces, pues todas las voces son valiosas, todos tienen sus fundamentos y todo hay que escucharlo. Pero de ahí no pasamos, Joel. Es decir, la queja, el victimizarnos, el sentirnos la víctima y pues nada más testigos. Y hay instituciones como la nuestra, a la que pertenecemos, la masonería, que tiene una gran historia de penetración, de control político, de definiciones filosóficas y que durante muchas
épocas, en todas las regiones del mundo, ha tenido una influencia definitiva en el devenir histórico. Ha influido en las monarquías, han influido en las revoluciones, en los nuevos gobiernos, en fin. No podemos negar que la institución masónica ha sido protagonista de la historia, que ha ido modelando muchos de los espacios que nosotros actualmente disfrutamos o que sufrimos. Pero no sé, de un siglo para acá, como que se ha opacado esto. Yo encuentro las razones, encuentro que las mismas resistencias, todos los grupos estos de liberales y conservadores que pues sentían el apoyo y la presencia masónica, en un momento dado con la creación de los partidos políticos y eso como que trataron de decir, pues ya que ya vamos a tratar de hacer lo nuestro, que sean los partidos políticos, los sindicatos y los grupos de poder económico y demás, sindicatos obreros y sindicatos patronales, pues vamos a manejar esto y vamos a ir opacando, pero poniéndole sordina a la masonería. Entonces, Joel, haciendo aquí como lo que hemos dicho, así como un examen de conciencia, como ese acto interno de reflexión, decimos, bueno, ha sido una especie como de envolver a la masonería en hilo de araña, en un hilo de seda. No hay un daño, no hay una agresión, no corremos peligro en nuestra vida, que como en algunas épocas que masones han sido encarcelados y fusilados y muchos. Actualmente no, pero ese dejarlos hacer como que los fue opacando a las instituciones masónicas y pues se salieron de la historia. Y luego pues penetraron al interior de las logias prohibiciones, si no legítimas o legales, sí por lo menos tácitas. Dentro de las logias no se habla de política, dentro de las logias no se habla de religión, porque nosotros tenemos la superación personal y el respeto por todas las ideas y el libre pensamiento. Entonces no toquemos eso, pero eso nos fue anquilosando, en mi opinión, Joel, como que nos fue, pues imagínate un atleta, cualquier atleta en cualquier ramo del atletismo que deje de practicar. Pues entonces, por bien dotado que esté y por todas las facultades que tenga, pues el no practicarle en la competencia le va sacando de la lucha. Y creo que eso le ocurrió en general, no hablo de personas ni de grupos, pero en términos generales la masonería en el mundo, por un lado se dedicó a hacer obras de caridad. Por ejemplo, la masonería norteamericana pues se especializan en hacer hospitales y hacer obras de caridad y demás, se visten muy elegantes, se toman la fotografía inaugurando una obra de caridad y hasta ahí llegan. Hasta sí. Pedro Picapiedra y los Simpson se han burlado de ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, esa es una situación. En otros lugares, otros países, en las que no hay esa capacidad económica como para decir, pues montemos un hospital, pues a lo único que nos dedicamos es al crecimiento personal. Y en ese sentido creo que se ha logrado grandes avances. Te incluyo en este grupo, conozco masones con un desarrollo espiritual, un desarrollo moral extraordinario. Entonces, mis respetos por ese crecimiento técnico, intelectual, filosófico, muy bien, no hay duda. Pero una labor que pudiéramos llamar institucional no se ve. No. Y por ejemplo, ahorita en esta época, solamente somos víctimas, estamos viendo una serie de faltas de moral, faltas de ética, falta la verdad, verdaderamente impresionante la hipocresía y la falsedad que destilan las televisoras, que destilan las estaciones de radio, porque aquí estoy dando un juicio que me atrevo a darlo así en público, porque me consta, Joel, que se están diciendo mentiras y barbaridades, sí. Como esta barbaridad que respecto a los libros de texto, que es impresionante lo que están diciendo. Sí. Y bueno, no puedo negar que tienen impacto y que tienen influencia en mucha gente. O sea que aún personas de la institución masónica, que yo los considero con un pensamiento claro, pues se dejan influir y de alguna manera son manipulados. Entonces, ante esa situación, Joel, por eso es que hemos tomado esta actitud en charlas entretenidas, pues de ventilar el asunto. No tenemos autoridad técnica, no somos profesionistas del periodismo, entonces no podríamos discutir en ese sentido, pero como ciudadanos y como personas pensantes,
pues tenemos toda la capacidad de discutirlo y quisiéramos correr la voz, que la sociedad participe, que no sea simple espectador. Y en esas condiciones, Joel, a mí me da mucho gusto escucharte, porque creo que podemos tener una voz crítica, y una voz crítica pues fundamentada, razonada, con argumentos y con lo que nosotros llamamos el tamiz de la razón. O sea, Sí. no por prejuicios ni por dogmatismo, sino escucho esto, lo comparo contra mis experiencias y saco conclusiones y me atrevo a decirlas en público, porque la otra es que pues, por miedo a que todos vayan a pensar que hablo mucho o que vaya yo a quedar mal con alguien, pues mejor me quedo callado. O que Y soy entonces, comunista, ¿no? pues por ejemplo, ¿no? O a un comunista que vaya a pensar que soy, digamos, de Cristo Rey, ¿no? Entonces, el hecho de querer quedar bien con todos, por ejemplo, el respeto al pensamiento diferente, pues nos paraliza. Por respetarte absolutamente todo lo que tú piensas, nunca te expongo mi opinión. Y entonces creo que es un poquito de falsedad o por lo menos de temor el no expresar nuestras propias opiniones. Y por eso te agradezco mucho, Joel, tu intervención y la de los amigos que nos acompañaron en esta pequeña serie, porque creo que el tema del periodismo, de la comunicación actual, es absolutamente crucial, que deberíamos discutirlo. Quizás sí es importante el precio de la comida y los frijoles y todo eso es muy importante, pero de lo que ocurra con el periodismo depende lo que va a ocurrir en el futuro con nuestra comida, con nuestra vida diaria, con las actitudes políticas, con las corrientes de pensamiento que los próximos gobiernos vayan a adoptar, ¿no? Sí, efectivamente, Rafa. Y fíjate que la posición crítica que empezamos a adoptar, yo esperaría que se empiece a abrir dentro de los talleres masónicos y como lo hacemos ahora en las charlas entretenidas, al exterior de los talleres masónicos. Eh, Dice algo bien cierto. Durante mucho tiempo nos fue negado o le fue negada a la masonería el hecho de discutir sobre política y religión. Pero yo creo que esto mismo también fue planeado por el propio sistema para, para precisamente sacar de la jugada a las personas que querían o que exponen o que estudian de una manera muy diferente el ámbito social en el que se desarrollan, y son los masones precisamente. Empezar a sacarlos del ámbito del quehacer político, económico, fue una muy buena jugada de los sistemas de oligarcas o de las cúpulas empresariales para empezar a deshacerse de las ideas. Y el masón cayó en la trampa. Muchas logias cayeron en la trampa. Y entonces empezaron las subvenciones para, para empezar a hacer semilleros más políticos, ideológicos y adoctrinamientos políticos respecto a tal o cual corriente, y usando a las logias masónicas, a las grandes logias masónicas, como parapeto de que había libertad, de que había pensamiento y de que había crítico, cuando pues siempre fue una idea muy, muy oculta. Yo creo que hoy en día existen y han existido a lo largo siempre logias que se resistieron a esta vergonzosa actitud, ¿no? Logias que resistieron este poder estudiar dentro de sus talleres y salir a alguna parte. Todavía considero que habemos muchas logias que inherentemente estudiamos e intentamos sacarlas en estos programas o en las conversaciones diarias o en nuestro trabajo, pues los vicios inherentes al capital o al sistema en el que pues nos involucran, nos Claro, inmiscuyen. a eso me referí yo cuando hablaba de como el capullo que en el que envuelven las arañas a sus víctimas. Es una sedita, Joel, pues todos conocemos el hilo de la araña, es suavecita, muy, casi sutil, pero es absolutamente mortal. Entonces a los masones se les envolvió así como en un hilito de la araña, dejándolos funcionar, y se retrataban todo el mundo en las ceremonias públicas. Incluso dando posiciones políticas,
incluso dando posiciones políticas, ¿no? Sí, sí, porque algunos de los, digamos, llamémosle dirigentes de las grandes logias, pues los cooptaron por medio de empleos no primarios, pero sí segundones, ¿no? Y entonces sí fueron logrando opacar, digamos, poniendo sordina al pensamiento. Y bueno, esta es la nueva instancia y creo que nos está dando resultado. Joel, te quisiera pedir de favor que vamos a saludar a nuestros amigos internautas. Te voy a Sí, comentar cómo no. fíjate, buenas noches a todos, triple abrazo fraternal, y nos manda un mensaje alguien que tiene unas letras que probablemente sean así como un Parece idioma katakana extraño japonés, ¿no? pues no sé si japonés o árabe o qué sea, pero Podría. bueno, buenas noches a todos, triple abrazo fraternal. El hecho de que nos diga triple abrazo fraternal, pues me hace pensar que es algún masón, pero bueno, Exactamente. pues no sé por qué no pone su nombre. Robles Laidet nos dice, muy buenas noches, un saludo cordial a todos ustedes. Robles Laidet, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un honor que nos acompañes desde Mazatlán. Saludos a todos por allá en Mazatlán. Gina Cabrera Valdés, Gina preciosa. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya sabes que es un honor. Ojalá que comentes algo, que nos digas algo de lo que tú tienes de experiencia en el periodismo. Alfonso Gómez Valdés nos saluda. Buenas noches, queridos hermanos. Alfonso, qué bueno que te das tu ratito. Alfonso ya sabe que tiene problemas porque trabaja en el sector salud y entonces estando en hospitales y con enfermos y eso, pues no le es muy fácil tomar partido o parte con nosotros, pero dice, bajo mi criterio personal, considero que la función preponderante de los medios de comunicación actuales, no solo en nuestro país, sino en América Latina, es la de ser la herramienta transmisora de la ideología dominante. En ese orden de ideas, su función esencial es la de legitimar ideas. Sin embargo, nos podemos encontrar con la dinámica que se cataloga como función-efecto de ocultamiento, que ostenta la falsa comprensión de la realidad y la adecuación de normas y valores en pro del poder capitalista. Situación que perpetúa el predominio de clase. En ese tenor, refería Nicolás Maquiavelo que gobernar es convencer. Chispas. Oye, qué profundo pensamiento Hay muchas cosas que discutir ahí. Sí, sí, Ojalá pudiéramos contar con más comentarios de esa naturaleza dentro de nuestro chat, porque nos dan mucho material y nos permiten precisamente comunicarnos con ustedes, ¿no? Conocer sus ideas. Y es de eso de lo que se trata, empezar a ventilar toda esta información. claro. Jorge Maldonado, Jorgito querido, te mandamos un abrazo con mucho cariño a Jorge y a Pati. Siempre es un gusto escuchar las luces y acertados comentarios de mi hermano Joel y de gran maestro Rafael. Un abrazo con mucho cariño para ti, Jorge. Jorge es un aficionado de hueso colorado a la tauromaquia, con experiencia como torero y demás. Y bueno, tiene aparte de que muchas anécdotas, pues tiene la vena la sangre que corre por sus venas es sangre de torero. Entonces, ojalá que pronto podamos tener con él una plática como la que tuvimos hace algún tiempecito sobre tauromaquia en muchos sentidos, no como esto que también la prensa se ha encargado de desorientar a la gente y hacerles como que los toros son la víctima, y con esta animalidad que actualmente se ha multiplicado de sentir que los perritos son más que los niños y que son seres humanos y actualmente les hacen misa de difuntos cuando se mueren y cosas de estas, como que se ha ido distorsionando. Entonces, en este sentido se está tratando también la tauromaquia. Mis respetos por los que están en favor y los que están en contra, pero algún día quisiera yo platicar con Jorge sobre todo esto y ojalá que pues pronto lo pudiéramos ver en alguna plaza de toros toreando algún animal de Va a estos tener que una corrida pronto, va a tener una corrida pronto, así es de que esperemos que pueda invitarnos, ¿eh? Así es pues de que ojalá, estamos atentos, porque qué buena estamos noticia atentos. me das, vos. Ojalá podamos verlo. Este, no, la persona, Jair Jiménez, venerable hermano Rafa, Jair Jiménez es el que escribió así con letras, pues no sé si japonesas o coreanas o árabes, pero Jair, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Me da gusto saludarte. Saludos desde el oriente de Cancún, está en Quintana Roo. Y creo que anda haciendo actividades interesantes de proselitismo político y eso, Jair, nos da mucho gusto que esté activo. Emanuel Benito Cos, Arámbula, fraternos,
queridos hermanos, la espera de la ventana para compartir esta día y hora es fructífera. Gracias. Gracias a ti, mi querido Emanuel. Emanuel es un abogado joven con mucho talento que desafortunadamente hace algún tiempecito que no lo saludamos, pero bueno, pues siempre está en nuestro pensamiento y afortunadamente creo que nosotros también en el de él. Entonces, ya saludamos algunos comentarios de nuestros amigos internautas y ojalá se motiven con lo que estamos platicando para que nos digan cómo ven la prensa. Ya no, la prensa ya no es como era Joel, que solamente se refería uno a los periódicos. Fíjate, como anécdota, Joel y amigos, hablaba yo con Gina acerca de conseguir papel periódico para envolver algunas flores y esas cosas. Y decía yo, pues el papel periódico todavía lo sueña uno, que tenía montones, así metros de altura, pilas de metros de altura de papel periódico en las casas. Todo el mundo comprábamos periódicos, pero los periódicos todos en papel prácticamente han desaparecido. Entonces las nuevas circunstancias tecnológicas nos van dando nuevas circunstancias en todos los sentidos. Por eso decía yo que esto de la comunicación antiguamente se le llamaba periodismo. Actualmente pues ya no puede ser periódico, algo que sale de vez en cuando, sin horarios y sin un control y por los medios electrónicos. Entonces, como esto que estamos haciendo nosotros, sí podría llamarle periódico porque es todos los viernes a las 9 de la noche. Entonces, sí hay un periodo. Pero hay muchas otras personas, los que viven pegados al Twitter o al YouTube o al Facebook, pues que en el momento en que se les ocurre mandan su TikTok y pues ya está publicado. Entonces ya en ese sentido ya no es periódico. Y por otro lado, pues la parte profesional, recordamos algunos periodistas extraordinariamente brillantes, algunos que destacaron en sentidos negativos, como por ejemplo Carlos de Negri. De Carlos de Negri, pues imagínense ustedes qué calidad tendría el hombre, independientemente de que tuvo posibilidad de entrevistar a personajes de la época, presidentes de Estados Unidos y gente muy importante, pues como periodista era un hombre muy brillante, pero ¿qué actividad habrá tenido? ¿Cómo sería su personalidad? Que finalmente falleció porque la cuarta de sus esposas lo asesinó de un balazo. Entonces, imagínate en qué situación debe haber puesto a la señora para que la señora se defendiera dándole un balazo en la cabeza, la cuarta esposa. Entonces, bueno, esta es una personalidad dentro del periodismo. Y después de eso estamos hablando 50, 80 años de periodismo de altura. Luego vino, como hablábamos con Consuelo Baum, la época de la radio. Locutores extraordinarios que hacían una especie de periodismo, es decir, leían noticias, hacían comentarios, había columnas de opinión dentro de la radio, y así fue como nació la televisión. Y la televisión pues marcó definitivamente una época totalmente diferente. Decía Azcárraga, el primer propietario de la televisión mexicana, de Televisa o Telesistema Mexicano, decía, pues los de la televisión somos soldados del presidente. Actualmente, Joel, y aquí es donde digamos que empieza la problemática o la preocupación que tenemos nosotros, actualmente se defiende mucho el derecho a hablar, la libertad de palabra, la garantía constitucional del derecho a la libre expresión, y todo eso se defiende. Pero yo digo, ¿de quién se defiende? No hay ningún ataque. En este momento no se ataca al periodismo de ninguna manera. ¿Qué comparación con, por ejemplo, los hermanos Flores Magón, que dan nombre a la logia que tú fundaste? Los hermanos Flores Magón, como periodistas, pues estaban más tiempo en la cárcel que en sus oficinas de prensa. Llegaban, digamos, a elaborar sus periodiquitos en el país y pues llegaba el gobierno, les quitaba sus aparatos, encarcelaba a los trabajadores, a los impresores, a los que estaban escribiendo, los encarcelaba y encarcelaba a estos. Tuvieron que irse a Estados Unidos, pues como para lograr publicar algunos de sus periódicos, pero fueron de vida efímera. Entonces, eso sí era verdadera persecución contra los periodistas. Actualmente se rasgan las vestiduras que porque hay muchos asesinatos de periodistas, pero yo me atrevería a afirmar que en los últimos años no se ha asesinado periodistas por parte del gobierno como una medida de represión. Es decir, vamos, que haya un periodista que critique groseramente
al presidente de la República, hablo, por ejemplo, como el señor ese disfrazado de payaso que se llama Broso, que puede ofender con palabras gruesísimas, con majaderías, ofende al presidente de la República y a otros funcionarios, y pues no corre el riesgo de amanecer en una cárcel o de amanecer asesinado. Está absolutamente impune. Entonces ahí hay libertad de expresión. No se compara con lo que ocurrió durante el Porfiriato o después la que desembocó con la muerte de Madero y toda la época posterior. Después hubo una temporada, digamos, de maridaje, no sé si es correcto llamarle así, pero un maridaje entre los medios de comunicación, prensa escrita, periódicos y revistas, radio y televisión, que estaban pues muy amables, una relación muy dulce con el gobierno, pero no es que hubiera libertad de expresión, al contrario, era un control férreo de la expresión, solo que era pagado. Entonces, no les callaban la boca con balazos, sino no era con plomo, sino era con plata. Pero de cualquier manera, pues los medios de comunicación estaban metidos en un costal de fierro que no les permitía moverse. Y esto era con dinero. Entonces, el gobierno tenía a toda la prensa de su parte, pero no porque hubiera libertad de expresión, había control absoluto de dinero. Y aquel que se salía un poquito del huacal tenía castigos muy serios. Por ejemplo, en la época del Excelsior y el Universal, cuando fueron muy brillantes, pues el gobierno controlaba el papel. Había una empresa llamada Pipsa que controlaba todo el papel con el que se imprimía. Y entonces simplemente el castigo era no darles papel a los periódicos. Entonces, si se salían un poquito de la línea, pues no había papel. Y si se salían mal, les quitaban los contratos de publicidad. Y los contratos de publicidad, amigos internautas, les quiero decir con toda seguridad, porque son cosas que constan en la historia, los contratos de publicidad no eran tanto por lo que anunciaban, sino por lo que dejaban de decir. Entonces, las facturas que llegaba a pagar el gobierno no eran facturas por lo publicado, sino eran facturas por lo no publicado, por lo que habían ocultado de los contubernios del gobierno con las grandes empresas. Entonces, bueno, allí no podemos hablar de libertad de expresión. Y fíjate, Rafa. Sí, Joel, perdón, sí. Perdón, esto de la libertad de expresión a mí me cala mucho en el sentido de que hoy en día hay todo un aparato que está criticando, pero ya no positivamente, o en el sentido positivista de la palabra, sino vulgarmente. O sea, ya usan como este payaso, usan la vulgaridad para referirse al presidente, para referirse al modelo, para referirse, en fin, a todo un sistema. Esta vulgaridad es hasta molesta, ¿no? Sí, muy molesta para muchos sectores que esperaríamos otra cosa de un periodismo más crítico, ¿no? Sin embargo, como bien lo dices, no va a aparecer asesinado o no va a aparecer muerto en tal lugar o no hay una crítica férrea, aunque sus subvenciones sean extranjeras, porque sus subvenciones de esos programas vienen subvencionadas del extranjero, y eso se consideraría un intervencionismo aquí en China, pero bueno, hasta se permitió eso, ¿no? Pero hay otra ala que dice, el simple hecho de que el presidente ocupe el lugar de la presidencia, la mañanera, para con todo el poder del Estado atacar, y usa la palabra atacar, cuando yo usaría la palabra responder, con todo el derecho que se tiene, atacar a esto, lo consideran censurable, lo consideran que está en contra, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es precisamente el ejercicio que hubiésemos deseado tener. A ver, yo te digo algo y tú respondes, yo te vuelvo a contestar y tú vuelves a decir, cuando la presidencia tenía la capacidad para responder y para poner en la mesa los señalamientos, las cartas, todas las cosas que puede poner o debió haber puesto en la mesa de una manera también crítica. Y entonces, el hecho de que se juzgue al presidente por usar la fuerza del Estado para tener desde su derecho de réplica, desde
decir que sí es cierto, que no es cierto, que es una fake news, lo consideran como censura. A mí eso ya se me hace tonto. Yo podría decir, ya se me hace tonto, que precisamente una respuesta del aparato que están criticando y que tenga una respuesta y que pueda decirlo, lo acusen precisamente de que eso sea censurable, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes conclusiones a las que llegamos en estos programas, en esta pequeña serie fueron 5 programas, este sería el sexto, de notas, es precisamente poner en la mesa la discusión y de ambos lados, crear la tesis, la antítesis y a partir de eso crear síntesis progresistas, síntesis que permitan pues un verdadero pensamiento crítico de nuestras razones sociales y nos pongan a actuar de diferente manera, ¿no, Rafa? Discúlpame la interrupción, pero quería decirlo puntualmente. No, no, exactamente. Fíjate que nos manda saludos desde el estado de Campeche, Virgilio Rodríguez, también anda por allá por Campeche. Virgilio Rodríguez, pues ya sabes que es Un gran geólogo, geólogo. nos acompañó y nos platicó cosas interesantísimas sobre la época del volcán Popocatépetl, que en ese momento ocupaba todos los espacios de información. Mañana, tarde y noche, los gritones de la televisión nos saturaban con que ahí viene ya el volcán, ahí viene el volcán, y así que angustiando a la gente con una situación que el volcán tiene milenios funcionando exactamente igual, pero bueno, pues es lo que utilizan para vender sus tiempos. Entonces, Sí. Virgilio nos hizo favor de darnos unas explicaciones muy interesantes acerca de los volcanes y la formación. Ese es Virgilio. Y luego Alfonso Gómez regresa para comentarnos, la única solución para edificar y ostentar medios de comunicación progresistas es tener de pilar a la ética. En ese sentido, se debe asimilar que la ética debe configurarse a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie, y desde la perspectiva de que todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la ciencia humana, al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Nos repite un lema que se utiliza dentro de la masonería en el rito nacional mexicano. Es un lema que dice que los masones que pertenecen al rito nacional mexicano trabajan porque triunfe la verdad y porque progrese el género humano. Hay otras organizaciones masónicas que trabajan para darle gloria a un Dios. Entonces dicen, todo el trabajo que los masones desarrollamos es para glorificar al Creador. En fin, es otra concepción de la institución. Dimes y diretes como cuando los debates en el PG y de Fox. Cállate, chacha. No le entiendo mucho, no entiendo mucho, Jair, qué nos quiere decir con eso, pero bueno, es lo que dice, que dice dimes y diretes como cuando los debates en el PG y Fox. Yo pienso que, con todo respeto, Jair, pero comparar a Fox con la situación actual como que no tiene punto, ¿no? Estaríamos hablando de dos mundos absolutamente diferentes, dos capacidades intelectuales absolutamente diferentes, que como que no podría yo establecer el parangón o el ejemplo entre uno y otro, pero bueno, mi respeto, mi querido Jair, qué bueno que lo estés pensando así. Entonces, en conclusión, Joel, me gustaría más o menos como que redondear esto que hemos hablado. Hablamos con personas conocedoras del periodismo y hablamos con Edgar, que es conocedor del mundo político. Y lo que tú estás diciendo me parece absolutamente indiscutible. Cuando se dice que el presidente utiliza la fuerza y el aparato del Estado, pues me parece que es un despropósito, porque la fuerza del aparato del Estado sería llegar a Televisa y decirles que se acabó la concesión, porque es una concesión, no es una empresa privada. Es una empresa privada que maneja una concesión pública. Entonces ellos no trabajan con una materia prima de su propiedad. No es como una fábrica de jabones o de panes que compran su materia prima y la convierten. En este caso es una concesión.
Y el aparato del Estado tendría capacidad para decir, te suprimo la concesión, te la cancelo. Pues no lo ha hecho. Entonces no hay ese poder. También podría llegar, por ejemplo, con granaderos y con el ejército y tomar las instalaciones y decir, a partir de hoy ya todo va a ser Canal 11 o Canal del Congreso. Y no lo ha hecho. Es decir, le respeta toda su capacidad de comunicación. Y como tú bien dices, estos locutores, que por cierto, platicábamos esto con nuestra amiga Consuelo Wam, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores. A mí me da la impresión, Joel, no sé ustedes amigos qué opinan, como que los nuevos locutores, tanto de radio como de televisión, no tienen idea de que hay ingenieros de sonido que manejan el volumen en los micrófonos. Entonces ellos como que sienten la necesidad de gritar. Y para colmo, cuando toman parte en un programa 4, 5, 6 personas, las 4, 5 o 6 gritan al mismo tiempo. Entonces se acabó el profesionalismo en ese sentido. Y en la prensa, por ejemplo, decía ahorita Alfonso, hablaba de una palabrita mágica que es la ética. Y yo digo, por ética deberían de ser más realistas. Sí creo que es conveniente, lo platicábamos con Eduardo del Castillo, Joel, te lo recordarán amigos, platicábamos de que cualquier periodista tiene que poner su propia opinión, ¿sí? Matiza la noticia con lo que su criterio le da, y me parece lógico. O sea, no somos robots que pudiéramos tomar la información, procesarla en la máquina y presentarla. Le ponemos algo de nuestra cosecha y eso es importantísimo. Pero, como bien dice Alfonso, pues con el tamiz de la ética. Yo puedo en este momento decir lo que yo quiera, pero es mi responsabilidad, Joel, ni ofenderte a ti, ni ofender al público, pero mucho menos decirles mentiras. Mentiras a sabiendas de que son mentiras. Si cometo un error, me parece totalmente aceptable, porque, pues, caramba, somos seres humanos. Entonces, puedo equivocarme en alguna afirmación, estar confundido en mis teorías, en mis pensamientos, en mis ideas. Entonces, estoy confundido y alguna persona me podrá enderezar y decir, no, eso que estás pensando no está bien por esto y esto otro, y me dará razones y deberé aceptarlos. Pero la ética, Joel, pues me impediría decir con toda conciencia que lo que estoy diciendo es una mentira. Por ejemplo, los locutores de Televisión Azteca, el propietario de Televisión Azteca, no son tontos, no son incultos. Entonces, el hecho de que regresen a tratar de asustar a la gente con el fantasma del comunismo y luego decir que hay un virus del comunismo, me parece así asqueroso. Falta absoluta de moral, de ética, de verdad. Y ahora ellos, como comentábamos en su momento, y tú lo decías, Joel, pues tienen que estar atentos a sus finanzas, a que si hay alguien que les paga por decir eso, pues lo dicen y lo cobran. Entonces, bueno, eso es correcto. Si yo hago mi fiesta de 15 años, pues el fotógrafo que va a tomar las fotos, pues presenta lo más bonito de mi fiesta, ¿no? Y eso es correcto. Pero sin mentir y sin la hipocresía y la falsedad que están diciendo ellos, a sabiendas de que están cometiendo un verdadero crimen al querer engañar a la gente con ese fantasma. Y luego, si motivan cosas como que se destruyan los libros y que se eche en marcha atrás el trabajo de expertos, pues eso es criminal, no hay de otra. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante, que era lo que tocábamos en algún momento, que me gustaría retomarlo. Nosotros como sociedad, Joel, como escuchas o como televidentes, no tenemos una gran capacidad, porque eso de que nos digan, tienes que apagar la televisión, pues caramba, me estás diciendo, aparte de que soy la víctima de los locutores, todavía me dices que yo tengo la culpa por no apagar la tele, pero sí, ¿cómo tengo el criterio, la capacidad suficiente para discernir quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo? Soy víctima de ellos y me convencen de sus falsedades. Entonces habría ese problema. Pero la ética, Joel, de regreso al término, pues hay asociaciones de locutores, asociaciones de periodistas, hay asociaciones de críticos, hay facultades, hay universidades que dan periodismo. ¿No crees que esos grupos organizados, incluyendo a las logias masónicas,
deberían de tomar una actitud más activa y pon tú que no tendrían capacidad de ir a cerrar un periódico o una televisora, pero sí podrían establecer sistemas, por ejemplo, de premiación a la verdad. Entonces, hacer un cuadro de honor, decir, dentro de los 10, 20, 100 periodistas y publicistas que están diciendo, pues esto tiene el primer lugar porque ha dicho menos mentiras y este va bajando. Digamos que sería una especie como de tablero de castigo en sentido contrario, premiar a los que sean más honestos, más apegados a la verdad. Y en ese sentido, lo que el presidente hace, en mi humilde opinión, y lo pongo a consideración de ustedes, es utilizar un par de horas en la mañana, antes de los horarios de oficina, no está distrayendo a los burócratas que entran a las 9 o 10 de la mañana. Él empieza a las 7 y fracción de la mañana y termina alrededor de las 9. Entonces, digamos que en la hora de su desayuno, utiliza pues un medio de comunicación electrónico, el Internet, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento. No es una gran capacidad que dijéramos tiene una estación de televisión con los grandes equipos y le va a competir a las grandes televisoras del mundo. No, utiliza sistemas similares a los de nosotros, transmitimos por Internet. Y entonces lo que él hace, pues es explicarle al pueblo, que después de todo es su obligación, es informar al pueblo de lo que está haciendo. Y cuando de plano hay una mentira absolutamente burda, como decir que él atacó con violencia de género a la señora Xóchitl Gálvez, pues él dice no y presenta la grabación de lo que él dijo y lo compara con lo que le están diciendo que dijo. Y entonces, comparados así en el mismo pizarrón, se ve una cosa totalmente diferente de la otra. Yo creo que con eso no tendrían más cara que agacharse y decir, disculpe usted, cometimos un error, pero la situación está verdaderamente violenta, grosera, como tú decías, Sí, sí, sí. una situación majadera, Joel. Es lastimosa la situación en la que estamos viviendo en este momento, porque, y no solo la información que se contrapuntea con con la mañanera, con el presidente, con el sistema de gobierno actual, también toda la información que a nivel global estamos recibiendo y estamos siendo objeto de una especie a ver, tú debes pensar esto, tu línea de pensamiento debe ser esta, Ese sí ¿no? es un adoctrinamiento. Exactamente, estamos entrando a ese tipo de adoctrinamiento en la comunicación global. El mundo está buscando ese tipo de adoctrinamiento. Y fíjate, para colmo, bueno, como ejemplo, durante nuestras charlas estábamos tomando todo el impacto que se le dio a la nota del Titán, cuando se hunde y mueren 6 personas, lamentablemente, en esta situación, ¿no? Entonces, mueren estas personas y se despliega un aparato de publicidad, de nota, recursos, bajaron submarinos militares para detectar ecos, se desplegaron muchos recursos. Fue una nota que acaparó universalmente a la población mundial, ¿no? Y una nota que no se ventiló, donde este buque lleno de inmigrantes, entre ellos muchos pakistaníes que iban a Grecia a buscar un mejor futuro, se hunde, muriendo más de 400 personas, más de 100 niños dentro de esta embarcación, pues no se le tiene el peso, ¿no? Y los pocos que se les rescataron, pues fueron rescatados por pescadores y gente que estaba por ahí. Qué difícil situación cuando el periodismo, la comunicación global, intenta ocultar precisamente la miseria, ¿no? O sea, no podemos presentar la nota de los pakistaníes ahogados, ni presentar los contextos, ni saber, porque eso evidenciaría perfectamente el sistema decadente en el que estamos inmiscuidos. Lo que sí quieren presentar es una nota donde mueren 6 personas, que con mucho dinero, pagando alrededor de $600,000, para bajar al sitio arqueológico del Titanic, hablan de una especie de meritocracia, de un sistema de consumismo, de un sistema esta clase de gente vale muchísimo más
que esta otra clase de gente. Y eso es a lo que nos enfrentamos a nivel global y a nivel individual dentro del país. Dicen, y se dice constantemente otra nota, ¿no? Este presidente ha hecho, o este sistema de gobierno ha hecho una división o ha polarizado al país. Que no me vengan con tonterías, el país está polarizado y estaba clasificado y estaba perfectamente identificado, y esa clasificación, identificación y polarización se hizo precisamente desde el control del poder que se tenía antes, que no se ventilaba, que no se decía que existía, que se velaba, ¿no? Incluso hasta el cine, el propio cine, que es un sistema de comunicación también global, pues instauró en el propio pensamiento del mexicano actitudes con las telenovelas, con el cine, con mucho, el pobre es el bueno, el rico es el malo, el pobre que le echa ganas puede llegar a ser rico, etcétera. Las historias clásicas de los clichés de la Cenicienta, etcétera, con el objetivo de generar cierta cultura, generar ciertas clasismos, voy a decir, ciertos clasismos dentro de nuestro pensamiento ya como mexicanos, ¿no? Hablar de la gran familia mexicana, el lema de aquella época, ¿no? La gran familia mexicana, enaltecer precisamente la pobreza, las condiciones materiales en las que existía y sobrevivía el país, mediante esos lemas, pues a mí me parece bastante difícil, bastante Claro. difícil. Y hoy en día, que empezamos a romper y a mostrar esta postura diferente, a mostrar que existía precisamente ese clasismo, esa separación, ahora nosotros somos los que promovemos el clasismo y la polarización. No, mentiras. Y yo creo que está bien importante poder mencionarlo en este momento, ¿no? Bien, bien Claro. importante. Ahora, Joel, pues ya estamos, nos ocupamos de nuestra hora, se me está acabando el tiempo, pero me gustaría mucho insistir en esto, como cuáles serían los mecanismos que se te ocurren que podríamos utilizar para defender a la sociedad, como sociedad, defendernos un poco de estas mentiras. Yo acepto, digamos, entre comillas lo acepto porque insisto mucho en que se va de la moralidad y la ética. No se puede hacer las peores bajezas porque me lo pagan. Se convierte en un sicario, ¿no? Entonces Sí, yo creo que no es correcto, pero bueno, disculpo que las empresas periodísticas, las empresas televisoras digan mentiras porque les pagan por decirlas. Hasta ahí, digamos, va bien. Pero dentro de la sociedad hay gente pensante, clase medieros y gente de clase alta que les está yendo muy bien. Tienen sus comercios, sus profesiones, está yendo muy bien. Los banqueros, por ejemplo, han ganado más dinero en estos 5 años del gobierno del presidente López Obrador que en los años anteriores. A las empresas les está yendo bien. También está la cosa que empresas como la de Tesla, que viene a construir aquí una planta armadora de automóviles eléctricos, pues puso los ojos en México. Quiere decir que hay circunstancias muy favorables para el gran capital. No ha habido la fuga de capitales que algunos disque economistas que son responsables de la sección de economía de la televisión, pues auguraban que iba a llegar el dólar a 35 pesos y, por ejemplo, ese señor Páramo de la televisión que decía, pues es el momento de comprar dolaritos porque ahorita está a 23, 25 pesos, pero va a subir a 35 el año que entra, ¿no? Caramba, por pura decencia debería decir me equivoqué, sí, pero claro no que sí. son capaces y lo No, acepto. Pero como gente, Joel, profesionistas, clase media hacia arriba, no son capaces de observar que lo que está diciendo el medio de comunicación es mentira. Se compró durante este tiempo, sin aumentar la deuda, una deuda que nos dejaron estratosférica desde Cedillo para acá, fue un crecimiento brutal de la deuda pública, y hay que entender que la deuda pública es deuda de nosotros. O sea, cuando hablan del gobierno, sí, el gobierno se endeudó, pero la tenemos que pagar nosotros a base de precios de combustible, de todo lo que se produce y los servicios y las multas y todo eso lo tenemos que pagar, pero sobre todo con la falta de crecimiento y oportunidades, que es lo peor. Bueno, entonces, si se está viendo que sin aumentar la deuda
Se compró una refinería en Estados Unidos en lugar de venderla de nosotros. Se construyó una nueva refinería que en un par de meses más comienza ya a satisfacer las necesidades de combustibles en nuestro país. Se está construyendo, pues prácticamente son 3,000 kilómetros de vías férreas, incluyendo todo el proyecto de ferrocarril interoceánico y el ferrocarril, el Tren Maya. Entonces, se va a dejar un servicio de ferrocarriles que desde que lo desmontó Zedillo, pues nunca, ni siquiera se soñaba con que lo pudiéramos tener. La diferencia en los deciles económicos entre los que ganan menos dinero y los que ganan más se redujo, pero no se redujo porque los que ganan más se les hubiera quitado dinero, sino porque los que ganan menos subieron. Entonces, pues caramba, todo el mundo está bien, a nadie de los que ganaban le ha ido mal. Los empleos, por ejemplo, no se han perdido, se han recuperado después de la pandemia. Estamos viendo que tenemos un papel protagónico en muchos sectores del mundo. Ya no somos el patio trasero de Estados Unidos, ya no viene a regañarnos el embajador norteamericano y a decir qué se debe hacer. Los primeros días que llegó el señor este del sombrerito, pues llegaba a Palacio Nacional 2 o 3 veces por día y llegaba así como tratando de dar órdenes y de una manera firme pero sutil, el presidente lo puso en su lugar. Y entonces el señor actualmente pues ya comprendió que no somos juguete, que no somos una colonia ni somos un país dependiente. Entonces creo que ha puesto las bases el presidente de lo que se llama soberanía nacional. Se están construyendo el Banco del Bienestar y a precios irrisorios comparados con lo que costaban antiguamente. Se están construyendo hospitales y recuperando los hospitales que estaban mal montados. En fin, todo esto, Joel, yo no tengo ninguna ganancia política, no ¿Por estoy qué metido les en ningún molesta interés. tanto? No, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que les enoja? Entonces, ¿te está yendo bien? Sí. Y entonces, ¿por qué no estás a gusto? Pues no más. Yo creo que es una forma estúpida de manejar las cosas. Y luego, para colmo, cuando hay informaciones como ahora esto con los libros de texto, que es lo que ha desencadenado esta violentísima acción de la televisión, con esto de los libros de texto, pues, oye, eso del virus del comunismo es un asunto ideológico. Como tú decías, este sí es un adoctrinamiento, como ocurrió en la época de principios del siglo XX con la Guerra Cristera, en la que se ponían las calcomanías en las casas. Esta casa es católica, no aceptamos propaganda comunista, ¿no? Entonces, en ese sentido, se regresó 100 años. Y el comunismo, pues ya es una corriente de pensamiento que ya demostró sus cualidades y sus defectos y desapareció del mundo. Pero lo que sí hemos podido comprobar es que el sistema capitalista, como nos lo impusieron los últimos 30 años, pues nos hundió. Prácticamente se vendió el ferrocarril completo, se vendió prácticamente todo Pemex, se estaba acabando con la Comisión Federal de Electricidad, estábamos en condiciones terribles en cuanto a economía, en una situación era el país con el salario mínimo más bajo de toda América Latina, en condiciones deplorables, sin ninguna libertad, y se acabó la movilidad social, aquella que nuestros padres soñaban de empezar con un tallercito y ir creciendo y hacer un taller grande. Esa movilidad se acabó. Los jóvenes empleados de oficinas de término medio, pues tienen que comer en los puestos de tacos de la calle, porque ya no hay la economía suficiente como para meterse a una cadena de un restaurancito más o menos limpio y confortable, sino que tenemos, y lo vemos con empleados digamos, de medio nivel, que tienen que comer o tenemos que comer en el puesto de la banqueta. Entonces, toda esa circunstancia la estamos viendo, el gobierno actual la está componiendo, la está mejorando, y sin embargo, ¿por qué no la población digamos que acepta la realidad? ¿Cómo es que se dejan manipular por esta prensa vendida que lo único que hace es defender a los grupos oligárquicos que son los que lo mantienen? ¿Qué podríamos hacer, Joel? Hay muchas cosas. Déjame leer un comentario de Miguel Ángel Garnica, que estuvo con nosotros en alguna charla entretenida aquí con nosotros. Él es periodista. Él es periodista que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y él es editor
en un periódico muy reconocido en la ciudad. Y dice algo muy interesante, dice, muchas felicidades por ahondar este tema y dedicarle toda una serie. Ha sido muy interesante. Solo comentar que el periodismo mexicano no es un cuerpo único. Sí existen periodistas ejemplares, aunque cuesta trabajo encontrarlos. Más aún en la actualidad, donde vivimos la llamada infoxicación, es decir, estamos llenos de información basura que solo confunde. Muchos saludos. Y yo creo que aquí está parte de la respuesta o parte del comentario que tú dices, ¿no, Rafa? Estamos intoxicados, infointoxicados de tanta cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como la sociedad civil que se mueva realmente, como se movieron los hermanos Flores Magón, como se movieron muchos otros periodistas dispuestos pues a revelar, a develar y a mostrar una idea, una realidad, pues más crítica, de una manera más crítica y menos sesgada, ¿no? Entonces yo creo que sí, aunque nos revictimicemos, hay que apagar la televisión tantito, hay que agarrar el libro tantito, pero también, y es importante, movilizarnos como sociedad, ¿no? Y esto es claro. Los masones y como lo hemos repetido tanto en estos programas, como masones debemos empezar a salir de nuestros talleres y empezar realmente a involucrarnos de una manera crítica y social dentro del devenir de nuestras familias y de nuestros empleos y de nuestras sociedades y darnos cuenta empezar a tener conciencia de clase. Empezar a tener esa conciencia de clase de la que precisamente habla en el siguiente comentario nuestro Alfonso. Alfonso Gómez Valdés, ¿no? Que precisamente empezar a generar un sentimiento, una conciencia de clase. Cuando empecemos a tener esa conciencia de clase, podremos movilizarnos de mejor manera y vamos Pero a seguir a haciendo. ver, Joel, permíteme, y aquí interrumpo porque me gustaría mucho aprovechar lo que estás comentando de Alfonso. Yo creo que nos pretende desviar hacia una doctrina política. Y yo no estoy hablando, ni siquiera llego a ese punto, porque creo que sería luchar ya contra la marea y corriente arriba, ya querer hablar en este momento de la lucha de clases y sentirnos que somos los oprimidos. No, simplemente si te estoy diciendo una barbajanada, una mentira asquerosa, ¿cómo te defiendes de mi mentira? Ya no hablemos de clases, si soy rico, si soy pobre, si eres No, explotado o no, yo soy explotado. Simplemente te estoy diciendo una estúpida mentira. Y esto no es cosa de clases, simplemente decir tú eres un mentiroso, un barbaján, eres un lépero que no tiene respeto por la audiencia y dices tus majaderías y para colmo me estás queriendo engañar con algo que evidentemente es falso. Entonces, esa asquerosa mentira que están divulgando los periodistas no es cosa de lucha de clases, con todo el respeto que Alfonso me merece, pero me desviaré yo hacia otro mundo. Sí, primero necesito que la lucha de clases se acabe para que estos mentirosos dejen de mentirme. No, tan tranquilo no, como decirte esto no es, a mí me consta que no es así, ¿no? exactamente. Pero para eso yo creo que sí se requiere tener conciencia y precisamente de clase, y no enfrascarse en esa lucha, sino la conciencia de entender que cómo esta mentira que nos quieren vender, que nos entregan en bandeja de oro, siendo una porquería, nos la entregan así, disfrútala, es precisamente porque no podemos tener o no estamos actuando como una sociedad que empieza a decir, como tú lo dices, esto es una mentira tajante y vamos a actuarlo diciéndolo de esta manera y en este programa y en esta charla y en nuestras charlas de WhatsApp y contravenir colocar una opinión crítica dentro de toda la basura que estamos intentándolo, ¿no? Y yo creo que no somos pocos. Yo todavía tengo mucha esperanza, Rafa. Yo creo que todavía hay mucho, como dice Miguel Garnica, hay periodistas buenos, hay gente que puede todavía enaltecer éticamente el sistema de información en el que vivimos. Claro, Pero también claro. nosotros nos debemos dar cuenta de que nos están orillando a un consumismo muy barato, muy barato, Pero deja ¿no? de eso, sobre todo nos están orillando a combatir algo que nos está resultando útil. Por ejemplo, el gobierno del presidente López Obrador
por su honestidad, por su amor al prójimo, por su limpieza de pensamiento, ha sido un gobierno realmente útil para el país. Perfecto, probablemente no, es lo más lógico que no sea perfecto. Sobre todo que es un hombre que está prácticamente solo en el gobierno. Lo estamos viendo ahorita con los aspirantes a la presidencia, pues van por el mundo como vendiendo dentífrico, muy risueños, muy bailadores y muy paseadores, pero ninguno de ellos tiene aquella capacidad de lucha, de esfuerzo, de crítica social que tuvo López Obrador durante 15 años en sus giras, ¿no? Y mucho más, porque desde muy joven empezó con una idea muy legítima. Entonces, ahora los nuevos aspirantes, que son los que reciben, alguno de ellos va o ella o ellos va a recibir la estafeta y se va a quedar con el gobierno del país, pues lo único que están haciendo ahorita es pasearse por todo el país con sus risas y sus bailes y sus bobadas y recibiendo los lluvias de confeti, de papelitos de colores y con eso absolutamente chabacanos, ¿no? Y ninguno de ellos es capaz de tomar el toro por los cuernos y luchar contra las mentiras de la prensa y decir, pues voy a ser, en este sentido, voy a ser estricto, voy a decir la verdad, ¿no? Entonces, no, como queriendo quedar bien con todos. Entonces, eso les ocurre con algunos periodistas. Ahorita viene a mi mente, porque hay un comentario de nuestra amiga Robles Laidet, en el sentido de que le parece pues, desagradable que el presidente le dé mucha atención en la mañanera a todos los que le preguntan y que de repente con algún periodista que se pone intransigente, pues lo pone en su lugar. Me recuerda mucho, por ejemplo, a este señor de la columna Astillero de la Jornada, Julio Hernández. Julio Hernández, pues utilizando las palabras de los boxeadores, siempre quiere que haya tiro. Es decir, a él no le gusta que haya una labor conciliadora del presidente. Él quisiera que llegaran y rompiera con los otros y metiera a la cárcel a no sé quién y que se golpeara con otro. Es decir, le gustaría más que Andrés Manuel López Obrador fuera como Noroña, que hasta en el aeropuerto se agarra a golpes con la gente. Y pues hombre, Andrés Manuel es una persona con una gran cordura, con un cuidado en sus modales, en su manera de hacer, pero llegan periodistas a echarle mentiras y ponerle trampas. Y algunos de Sí. ellos son, digamos que son partidarios o en alguna manera lo tratan con mucha amabilidad y decencia, pero no dejan de tirarle trampas, de traerle lazos para ver si cae. Hoy estaba platicando con un amigo que es, digamos, de los grupos que se dicen afines y que se siente muy orgulloso porque ha estado en las casillas de votación y eso, digamos que es de las infanterías del movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Pero al mismo tiempo lo critica que porque en lugar, palabras textuales, en lugar de estarse agarrando con los periodistas, debería de cumplir con su obligación de luchar por el gobierno del país. Un hombre que trabaja desde las 5 de la mañana todos los días, los 7 días de la semana, que se va a dormir muy noche, que lo vemos 2 horas parado atendiendo a los periodistas, que los fines de semana deja a su familia y todo, y se va a revisar las obras públicas y nos viene a dar la información detallada de lo que revisó durante el fin de semana. Entonces, un hombre que trabaja no sé cuántas horas, pero por lo menos 16 horas al día, gobernando, que no le hemos visto que se robe el dinero, que ha bajado la deuda pública, que nos ha ayudado con pensiones universales, que está gobernando. Entonces, ¿cómo los de casa, llamémosle así, de una manera coloquial, los de casa, cómo también le criticamos lo que hace? Entonces, pues hay que entender lo que está haciendo. Y dentro de los periodistas, lo digo con todo cariño y con todo respeto, mi querida amiga Robles Laidet, pues hay periodistas que llegan a tenderle trampas, y sí, muy sutiles, muy amables, muy cariñosos, pero en épocas de campañas políticas como lo que estaba iniciando también en Chiapas, pues también llegan a echarle de su ronco pecho. Y no ven lo que se está haciendo por el tren Maya y todo el tren que va a ayudar hasta Guatemala y toda la labor que se ha hecho con los caminos, con el Sembrando Vida, con todo lo que se ha hecho por Chiapas, que se les está entregando fertilizantes y semillas, que se está pagando a los jornaleros para que arreglen su propia tierra, en fin, todo eso que se está viendo, llegan a tratar de decir, no es cierto, todo eso es mentira, el gobierno de Chiapas es de lo peor y allí hay muchos muertos. Digo, hay que entender que
probablemente le tenga necesidad de tratar amablemente a los contrarios porque ya sabe que se le vienen encima, pero cuando de casa te vienen a poner una trampa, pues se hace insoportable, ¿no? Joel, querido, estamos terminando nuestra charla de hoy. Y ya nos pasamos 10 minutos. ¿Cómo la redondeas? No, Rafael, yo considero que, mira, los amables comentarios que nos hacen a mí me parecen extraordinarios porque podemos contrapuntear, podemos discutir, podemos entender otras situaciones y precisamente nos dan el tema y de eso se trata el periodismo. Yo quiero concluir esta serie que dedicamos al periodismo, agradecer mucho a la gente que participó, que participa realmente con estos comentarios y que hagamos estos ejercicios diariamente en nuestras casas, que estemos dispuestos a, como dijimos, a leer la nota, a criticarla, a ver su contexto, a identificarnos dentro del contexto social y a determinar qué podemos empezar a hacer para mantener una postura crítica dentro de nuestro saber. Y yo me quedo con algo que decía nuestro querido hermano Edgar Valenzuela la vez pasada. Es decir, tenemos el poder, tenemos tal poder nosotros como, podríamos decir, como ciudadanos, como votantes, que le permitimos ese poder dárselo a una figura presidencial y que esta figura presidencial pueda usarlo a favor de nosotros, yo creo que es muy positivo. Entonces, sí, efectivamente, tal vez como ciudadanos tengamos el poder de seguir estudiando y politizándonos críticamente para poder elegir realmente a las personas que puedan llevar nuestra voz a una de las más grandes tribunas del país. Yo creo que eso concluiría yo. Y yo estoy muy dispuesto a que los masones de nuestra jurisdicción y masones hermanos que trabajan también en otras logias, pues precisamente trabajemos en ese sentido, ¿no? Nos convirtamos en el poder y que llevemos esta voz al poder, que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Tan fuerte es nuestro poder que lo podemos llevar a donde queramos. Joel, querido, te mando un abrazo con mucho cariño. Por favor, saluda a tu familia, hermanos, amigos y hermanos de internautas. Les agradezco mucho su presencia, sus comentarios han sido muy valiosos. Esperamos que esta serie sobre el periodismo les haya resultado de alguna manera interesante y lo más importante, que les resulte útil.